Vamos a estar comparando hoy el capítulo número 25 del webtoon de Debajo del Roble con el capítulo número 38 del primer libro de la primera temporada de las novelas, que ya sabéis que los links oficiales os los dejo siempre abajo en la cajita de descripción y en un par de vídeos que os voy a dejar por aquí arriba fijados para los que necesitáis un poquito más de soporte visual para encontrarlo todo. El capítulo de hoy es un capítulo muy cortito, como habéis podido comprobar, solamente vamos a estar hablando de un escaso capítulo de las novelas y de hecho no termina siquiera el capítulo en las novelas y termina el capítulo del webtoon. Y esto es así porque el nivel gráfico que tiene este capítulo es superior a otros capítulos. Sabéis que hemos estado diciendo a lo largo de todas estas temporadas que estamos haciendo del webtoon de Debajo del Roble que a veces tenemos capítulos que tienen un dibujo un poquito menos cuidado. No es que esté mal, porque nunca está mal, el dibujo de Pi nunca está mal, pero sí que es cierto que hay en determinados momentos donde la historia a lo mejor es un poquito más lenta, que se nota que hay un poquito menos de apoyo visual, por así decirlo, o unos dibujos que son más fáciles de realizar que un dibujo de acción o un dibujo que tenga muchos elementos como lo que vamos a estar viendo aquí, o un dibujo incluso que tenga mucha carga emocional como es el caso en este capítulo en concreto, ¿no? Entonces es por eso por lo que en capítulos como estos vemos menos contenido, pero también sabemos que lo que viene posteriormente va a ser también muy gordo y va a ser con muchísima imagen. De hecho, tenemos que recordar que el capítulo número 25 viene justo después de un capítulo que pusieron entre medias puente, por así decirlo, en el que nos contaban un poquito de la historia de Anatol, que si queréis hacemos un vídeo específico sobre ese documento que nos dejaron ahí entre medias del webtoon casi, donde nos explican un poquito cómo es la historia de Anatol y todo lo demás. Y, y eso ya nos quería decir cosas. La gente no lo sabía, pero cuando hacen esto es porque hay cosas y generalmente el dibujante necesita un poquito más de tiempo para lo que se avecina, ¿no? Además es que estamos en el final de la primera temporada, así que se entiende que pasen estas cosas, ¿no? Pero bueno, sin más preámbulos, vamos al capítulo de hoy, que empieza literalmente con esta imagen que tenéis en pantalla, en la que vemos a Maxi diciendo no me puedo mover, y que está temblando, de hecho, del miedo, porque recordemos que en el capítulo 24 lo dejamos cuando ha empezado toda esta batalla con estas gentes que querían entrar en Anatol, que se les prohibió la entrada porque no llevaban identificación. Y bueno, decidieron que como no les estaban dejando entrar, lo mejor era reventar la puerta de Anatol y empezar a luchar, porque obviamente ellos se veían con ventaja, porque los caballeros Remdragon estaban en el Palacio Real recibiendo su homenaje por haber matado al dragón, ¿no? Entonces aquí tenemos en ese momento donde empieza el caos con una Maxi temblorosa, con muchísimo miedo. De hecho, la siguiente imagen que tenemos es incluso más desoladora todavía, porque tenemos aquí a una Maxi que está en el suelo, con una posición que se la ve, o sea, dentro del punto de vista de cómo han puesto aquí a la pobrecita Maxi ahí cabizbaja, encorvada, con todo el pelo cayéndole, vemos además lo frágil, ¿no?, de los tobillos, por ejemplo, con los zapatitos que tiene y la fragilidad de los tobillos, su piel blanca, además en el escenario, que nos lo ponen además con esas líneas que tenemos así como de énfasis, con la muralla de Anatol, que le vemos con cortes y demás, o sea, es una imagen que ya nos dice mucho. Y aquí es donde le están gritando mi lady, o sea, mi señora, porque lo siguiente que vamos a ver es a Ruth diciéndole debes buscar refugio, ¿no? Que esto en las novelas está clavado, ¿vale? Esto está clavado en las novelas. De hecho, este capítulo, en lo que es diálogos, excepto un par de pequeños cambios, la verdad es que está clavado el capítulo del webtoon con las novelas. Y bueno, aquí tenemos otra nueva imagen en la que vemos mucha emocionalidad, con mucho movimiento también, porque vemos como el pendiente de Maxi está casi yéndose de lo rápido que le ha cogido Ruth al vuelo. Y además vemos también una expresión de Ruth que suele tener una expresión calmada, con sueño incluso, y le vemos aquí pues que está visiblemente alterado, ¿no? Y que lo que es prioritario para él en este momento, aparte de todo lo demás, es
que Maxi esté a salvo, porque ya no solamente porque obviamente es la señora del castillo, sino porque a ver quién oye después a Riftan si a Maxi le pasa algo, ¿no? En fin, el caso es que con esto Ruth le va a ayudar a Maxi a levantarse, mientras que le va a decir también a uno de los guardas que había ahí que por favor se llevasen a Maxi a un lugar seguro. Y Maxi, mientras tanto, en el webtoon lo que vamos a ver es que está viendo como toda la escena de todo lo que está aconteciendo alrededor. Vemos que mira hacia la puerta, que está sitiada por los por los guardias de Anatol en realidad, porque todavía a este punto no habían llegado a entrar en Anatol, ¿no? Y luego también nos ponen imágenes que no os he querido poner porque la verdad es que son un poquito duras, no sé YouTube sí, como se lo hubiera tomado, a pesar de que es un dibujo, ¿vale? Pero por cosas peores me han censurado vídeos y no es plan. Pero bueno, son imágenes de la gente de Anatol con la cara desencajada, metiéndose en sus casas. De hecho, vemos a los guardas decirles regresen a sus lugares ahora, traben las puertas y ventanas, y vemos como en el webtoon es básicamente lo que están haciendo. Y a estas, en el webtoon, insisto, Maxi va a insistirle a Ruth en plan de tal vez pueda intentar hablar con ellos de nuevo. Mientras está pensando, no puedo dejar atrás todas estas personas sin más, debo hacer algo, lo que sea. Y Ruth le va a decir aquí, no hay nada que puedas hacer, mi señora, sal de aquí ahora. Eso es lo que le dice y bueno, en el webtoon Maxi deja salir a Ruth y Ruth se va, ¿vale? Esta es la única parte que es distinta en las novelas. En las novelas esto no ocurre así. En el momento en el que Ruth le dice a Maxi que se tiene que, o sea, que busque refugio, básicamente, Ruth se va y desaparece. Y no pasa nada de esto. O sea, Maxi sí que hay un momento en el que le dice, pero espera, o sea, como que quería decirle algo a Ruth, pero la realidad es que no puede, porque Ruth ya se ha ido y de verdad es que en un contexto de guerra, ¿quién se va a poner a rebatir? O sea, está habiendo literalmente espadazos por todas partes. ¿Cómo coño te vas a poner a hablar y vas a intentar dialogar con unas personas que tienen un ejército que se están moviendo ya? ¿Qué vas a decir? Si es que no vas a poder parar nada. O sea, esto es absurdo. Sé que lo han puesto dentro del webtoon, obviamente, para darle un poquito más de, no sé, de cuerpo a esta parte del webtoon y para que se entienda un poco mejor, quizá para dar también al lector una sensación más de peligro y que veamos también como Maxi ya está queriendo ayudar un poco más, pero realmente no está en las novelas y tampoco yo lo veía excesivamente necesario, o sea, realmente no le veo la necesidad, la verdad. No le veo la necesidad, sobre todo porque además esto para muy rápido porque según está comenzando este ataque ya van a llegar los caballeros Rendragon, que de hecho, y esto sí que está esta cara de Maxi aquí en el momento en el que dicen que están los caballeros Rendragon ya llegando a Anatol. Esta cara de Maxi es un poema, me encantó como la ha dibujado Pi, no solamente por el movimiento que tiene, sino por la expresión que tiene en la cara. Los ojos, por cierto, aquí están bellísimos, el detalle de los pendientes es increíble, el movimiento del pelo, todo a nivel artístico, esta imagen me encanta. Y, o sea, Pi se quedó a gusto haciendo esto, porque además hay que mirar como encima como está sonrosada Maxi, la luz que viene, además me encanta porque si al principio vimos esa otra imagen que estuvimos comentando de Maxi en el suelo, desolada, en la que la única que estaba brillando, entre comillas, era ella, mientras todo lo demás era gris, en esta otra imagen estamos viendo que ya le llega como un halo de luz por esta parte, medio amarillo, y ese halo de luz ya nos dice cosas y además ya el fondo ya no es gris, ya tiene color. Ya tiene color, ¿por qué? Porque ha llegado Riftan con todo su ejército y lo interesante de esta parte, en contraposición con el webtoon, en las novelas, es que Maxi cuando escucha que Riftan está, que los caballeros Rendragon han vuelto, lo que piensa es que a pesar de que han sido solamente unas pocas semanas, ella ha sentido como si hubieran pasado meses. Así ya ha echado de menos Maxi a Riftan, por muchísimos motivos, ¿no? Pero ya vemos, dentro de las novelas ya
sentimos ese anhelo que tiene Maxi de Riftan y esa necesidad que tiene de que Riftan volviese. Y más, por supuesto, en este momento, que es un momento de crisis. En este momento está, vamos, Riftan cayó literalmente del cielo, aunque cayese del cielo con esta imagen, porque claro, pese a que todo el mundo estaba muy contento porque el señor Riftan había regresado, la realidad es que Riftan se encuentra esta situación y obviamente cara de buenos amigos no va a tener. De hecho, así es como se le ve. Y de hecho yo así me lo imaginaba cuando estaba leyendo las novelas, porque obviamente como señor de Anatol, si ves que tu casa, tu castillo y tu gente está siendo atacada por alguien según tú acabas de regresar, desde luego no es la imagen que estabas esperando tú ver. Y Pi también aquí hizo un trabajo maravilloso, también poniendo el contexto de Riftan. Porque no solamente estamos viendo a un Riftan que está serio, viendo la situación que está pasando, sino que le vemos manchado. Le vemos como que ha pasado por mucho ya, o sea, el camino, obviamente sabemos, y ya nos lo han contado muchas veces, que el camino al Palacio Real y en general salir de Anatol es bastante peligroso porque Anatol tiene muchos monstruos alrededor y obviamente siempre hay problemas cuando salen y el camino no es fácil, no es un camino que van como ahora por autopistas con un coche, no. Aquí pasan cosas, ¿no? Y sí que le vemos que está, pues eso, manchado a lomos de su caballo y con este aura que tiene Riftan de normal. Y digo este aura, además con estos colores azules, que Pi aquí lo hace estupendo, por cierto, porque en las novelas una de las cosas que Maxi se da cuenta, antes siquiera de que hubiesen mencionado el hecho de que Riftan ya había llegado, o que estaba en Anatol ya, es que ella notó brevemente como un cambio en el aire, un cambio en general, de energía. Y el cambio de energía la estaban dando Riftan y los Caballeros Rendragon, por supuesto. O sea, en el momento yo creo que si nos ponemos a pensar desde el punto de vista de algo es así sucediendo en la vida real y hay un ejército, aunque sea pequeño o grande, que está atacando una base porque piensan que no está suficientemente guarnecida y te das cuenta de que precisamente a los que estabas evitando llegan del otro lado, pues obviamente es como ups. O sea, ¿ahora qué hago, no? Bueno, en fin, el caso es que obviamente cuando llega Riftan con esta cara y esta guisa, empieza a fulminar con la mirada a todos y comienza a decir Riftan que no esperaba tener visita mientras estaba fuera. Todo esto lo dice mientras da orden de que se siga avanzando hacia los intrusos, ¿no? Y aquí tenemos un diálogo bastante interesante de Riftan con el resto de sus caballeros, a los que les pregunta cómo les decimos a los visitantes no invitados. Y aquí vemos a un Ursuli, a un Ricaido. Dice, intrusos, señor. Y luego tenemos a Evaron diciendo, más bien ladrones. Que no os he puesto la imagen porque es muy chiquitita la imagen de Ursuli, pero me estoy fijando ahora que mientras Riftan tiene, como ves, sucio en la cara, que lo tiene puesto aquí, y Evaron también tiene sucio en la cara, o sea, tiene restos de sangre y cosas, Ursulín está inmaculado, como ya vimos en otras ocasiones, ¿no? Que Ursulín rara vez se ensucia, es simplemente para que lo sepáis. No os he puesto la imagen porque muy chiquitita se veía un poco mal, pero bueno. Riftan continúa con su energía de no sé qué es lo que pretendéis hacer, pero se os ha acabado la fiesta, diciendo, habéis tenido las agallas de venir a mi tierra y causar un revuelo, y por eso me aseguraré de poner, en honor a su audacia, estupidez y nulo aprecio por la vida, en su tumba. Y aquí es donde, obviamente, a los intrusos se les acaba toda la sangre que tenían encima. Básicamente se les va. Porque claro, a mí me dicen con esta cara, porque además es con esta cara, esa frase de en honor a tu audacia, estupidez y nulo aprecio por la vida,
Em, Eso te lo voy a dejar marcado en tu tumba para que lo sepas simplemente. O sea, aquí, mientras cojo la espada, por cierto. Obviamente, lo primero que van a decir es como, no, 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 primero escúcheme, soy Lord Rob Midajas de Kaisa en Livadon. Y aquí Riftan se queda como pensando como que un lord. O sea, what? El sí, así es, y su gente me ha ofendido al cuestionar mi identidad y no permitirme pasar. Esta discusión tonta se nos fue un poco de las manos, eso es todo. Y Riftan, observando alrededor, es como, esta discusión tonta. Y ahí ya es cuando saca la espada. Y este supuesto lord dice, discúlpeme por haberme dejado llevar por la ira. ¿Qué tal si terminamos este asunto aquí? Estoy seguro de que no quiere que esto se transforme en un problema más grave. Y aquí Riftan, literalmente, lo primero que le dice es, esto significa la guerra. O sea, no hay más. Llegaste hasta mis puertas con tus hombres y atacaron. ¿Cómo podría significar otra cosa más que guerra? En respuesta, te cortaré la cabeza, galoparé hasta tu tierra y la reduciré a cenizas. Entonces lo dice, obviamente, con la espada ya puesta en el cuello del susodicho. Y este se va a intentar defender diciendo, se refiere a romper el armisticio entre los 7 reinos. Nuestro rey no lo perdonará. Y Riftan le va a rebatir diciendo, perdiste su protección en el momento en el que destruiste mis puertas. El tipo ya trata a la desesperada, ya de hecho esto es muy divertido porque aquí empieza incluso él a tartamudear. Recordemos que Maxi había estado tartamudeando mucho cuando estaba hablando con él y que él había osado decir en plan de por favor ponedme con alguien o dejadme hablar con alguien al quien entienda porque a esta mujer no la entiendo y ahora es él el que está tartamudeando, o sea, la ironía que tiene la cosa, ¿no? Karma is a bitch, karma is a bitch. Y aquí empieza él, como os digo, tartamudeando, diciendo, hay cientos de caballeros en Kaisa que me siguen, si me matas esto será una guerra de verdad. Y Riftan continúa, honestamente, lo espero con ansias. Y diciendo esto, saca su espada, en esta imagen, por cierto, maravillosa, me parece que esta imagen es brutal, este dibujo es brutal, y obviamente va a hacerle cosas poco amables, por decirlo medianamente bien, al supuesto lord, pero alguien le llama en la distancia diciendo señor Riftan, y ahí se congela y se acaba el capítulo del webtoon, que como digo no se ha acabado el capítulo de las novelas, pero se acaba el capítulo del webtoon, se acaba ahí. Cortito, cortito pero intenso. Intenso sobre todo desde el sentido de lo dura que es la escena en general por tener, claro, Riftan que actuar ya de una manera tan violenta nada más llegar a su casa. O sea, es que es de todo menos lo que tú querías hacer cuando llegabas a casa después de un viaje en el que lo único que has estado pensando, bueno, en el caso de Riftan, lo único que has estado pensando es en tu mujer, básicamente, porque es lo único en lo que Riftan piensa cuando está de viaje. Y que ahora coja y venga directamente a encontrarse con esto y encima le estén rebatiendo y no sé qué, y tú pensando ya directamente en montar una guerra porque han venido a tu tierra y demás, es como... Pero también, aparte de lo intenso que tiene esto, la intensidad que viene como lectores, en este punto yo creo que lo han hecho muy bien, en el sentido de que como lectores, por lo menos a mí, y me imagino que esto es algo habitual de todos, una de las primeras cosas que sentíamos era precisamente la ansiedad, igual que Maxi, de dónde está Riftan. Se nota mucho las ausencias de Riftan en el webtoon y en las novelas. Y cuando ves a Riftan por primera vez en un montón de capítulos aparecer, yo personalmente cuando vi esto yo fue como la tranquilidad, porque hasta este momento, nosotros porque ya sabemos lo que pasa, pero la primera vez que tú lees esto, es como, ¡buah! Por fin llegó Riftan. O sea, sientes la misma calma que siente Maxi, porque Riftan se va a hacer cargo de la situación y sabemos que Riftan ha estado en cosas muchísimo más peligrosas y ha salido airoso, con lo cual estos 4 pringaos van a hacer poco, ¿no? A Anatole. Es imposible que consigan nada en realidad. Y
y se nota desde el primer momento, ¿no? Entonces la calma, pero a la vez la calma tensa por esta manera que tiene, perdonadme, Riftan de actuar así de la nada. Pero bueno, vamos a dejar el capítulo aquí. Voy a grabaros ya inmediatamente después. Ahora os voy a grabar el siguiente porque si no esto se queda un poco cojo. Y os los iré subiendo. Así que nada, todo el resto de anuncios y cosas para el siguiente vídeo. Si os quiero un montón, gracias por llegar hasta aquí. Me dejáis en comentarios qué os pareció este capítulo, si como yo pensáis que a nivel artístico, o sea, es una pasada. Y si os gustó cómo representaron la llegada de Riftan y cómo representaron a Riftan, a mí la verdad es que bueno, pues es que es mi Riftan, es que yo qué voy a decir de Riftan, ¿no? Pero bueno, chicas, muchísimas gracias, como os digo, por estar por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo que va a ser muy prontito. Si os quiere un mundo. Chao.